En primer lugar, vamos a tener ahí lo que viene a ser sinonimia contextual. Bueno, vamos a continuar, por favor, con la separata porque no se está compartiendo bien. En la separata tenemos definición conceptual. Consiste en definir una unidad lingüística mediante un enunciado. Por ejemplo, cuando decimos los humanos son seres finitos, por ello la muerte es inexorable, ya que tarde o temprano ello acaecerá. Pues bien, en este caso el concepto del adjetivo inexorable es aquello que, es decir, en esto que acabamos de leer, en ese enunciado, en esa oración, ¿cuál es el concepto que manejamos de inexorable? Atendiendo a las alternativas que tenemos ahí, a ver si pueden precisar en micro. Cuando nos dice los humanos son seres finitos, por ello la muerte les es inexorable, ya que tarde o temprano ello acaecerá. Ahí, en este caso, el adjetivo inexorable es aquello que, alternativa, a ver en el micro qué alternativa ponemos para este punto número 1. Los humanos son seres finitos, es decir, son seres que tienen un fin, eso significa finitos. Por ello, la muerte les es inexorable, ya que tarde o temprano ello acaecerá. Inexorable, en este caso, el concepto del adjetivo inexorable es aquello que, atendiendo a las alternativas, tendríamos respuesta B de bueno. No se puede evitar. Fíjense que inexorable, si nosotros buscamos su significado en el diccionario, significa algo inevitable, ¿no? Y fíjense acá, en el contexto donde está la palabra, coincide con ese significado. Esa es otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Ya les había dicho que cuando estamos frente a este tipo de ejercicios que nos piden el significado, ¿no? En el contexto, tenemos inicialmente que despojarnos de aquel concepto con el cual de repente manejamos, ¿no? O conocemos o usamos la palabra para poder hacer el proceso de manera correcta. Es decir, ir al texto y ubicar la palabra e inferir su significado. En este caso, inexorable, ¿no? Coincide o va en línea de su significado denotativo, ¿no es cierto? Es decir, en algunos casos vamos a encontrar que a pesar de que hagamos el texto, resulta que la palabra adquiere su significado real, ¿no? Entonces, en este ejercicio, el término finito significa pues que los humanos llegarán a morir en algún momento. Y entonces, este término condiciona el significado de inexorable. Por eso, por ese lado, bueno, su significado conceptual debe ser lo que no puede evitar, ¿no? Es decir, alternativa B de bueno. En el segundo ejercicio, el sentido contextual de acaecer es, en relación a la misma línea, el sentido contextual de acaecer es, ¿qué es lo que marcamos?
En este caso, siguiendo en la misma oración de su separata, en el mismo enunciado, sería alternativa de dado, ¿no? Llegar a ocurrir. Si nosotros buscamos qué significa acaecer o qué es lo que conocemos por acaecer, bueno, acaecer es ocurrir, acaecer es suceder, ¿no? Entonces, atendiendo a las alternativas, sería de dado, ¿no? Y esto porque nos dice, debido a que los humanos son finitos, tarde o temprano la muerte se hará realidad, o sea, acaecerá, o sea, ocurrirá. Por eso tenemos como respuesta de dado. Número 2, definición sinonímica. Consiste en definir una unidad lingüística eligiendo una palabra de la misma categoría gramatical que tenga un significado afín. Por ejemplo, los humanos son seres finitos, por ello la muerte es inexorable, ya que tarde o temprano ella acaecerá. Acá nos dice en el punto 1, el sinónimo del adjetivo inexorable es, ¿cuál sería el sinónimo en este caso del adjetivo inexorable? Si ya conocemos, ¿no? Lo que vimos hace un momento, ¿no? Que en términos reales inexorable es inevitable. Pero acá ahora nos están pidiendo el sinónimo de la palabra inexorable, es decir, ¿cuál sería el sinónimo de inevitable? La respuesta sería, ¿qué alternativa? Sinónimo de inexorable, sinónimo de inevitable. Alternativa A, necesaria, ¿no? Una acepción justamente de necesario es que forzosamente o inevitablemente ha de suceder. Entonces, un sinónimo de inexorable es, atendiendo a las alternativas, alternativa A, necesaria. Luego tenemos en la 2, el sinónimo del verbo acaecer es, a ver, qué es lo que encontramos ahí? Para el número 2, ¿cuál sería? Mm, ¿Cuál sería para el número 2? Ahí en el desarrollo de lo que nos están pidiendo, tendríamos mm, a ver, en este ejercicio número 2. En el 2 nos dice el sinónimo del verbo acaecer igual que en el otro caso, ¿no? Acaecer, en el ejercicio de arriba ya identificamos su significado. Su significado es suceder, ocurrir. Entonces acá nos piden ahora, en este ejercicio 2, ¿cuál es el sinónimo del verbo acaecer? La respuesta sería B de bueno, acontecer, ¿no? O el significado de acontecer es justamente hacerse realidad, suceder, ¿no? Que es lo que va con lo que se nos plantea arriba, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo del verbo acaecer? Entonces, repito, acá la respuesta es B de bueno. Pasamos ahora a sinonimia contextual. Este tipo de ítem se basa en la definición sinonímica que se vio anteriormente. Consiste en detectar el significado de una unidad lingüística en función a la situación semántica en la que se encuentra.
Posteriormente, se tiene que hallar una palabra que pueda reemplazar sin alterar el significado. Por lo tanto, el criterio de resolución es el reemplazo de la palabra en cuestión. Por ejemplo, la teoría unitaria o de viejo mundo sobre el origen de la sífilis está basada en las similitudes morfológicas y estructurales y en la comunidad antigénica de los distintos treponemas entre sí, así como en los rasgos semejantes existentes en los cuadros clínicos que producen. En ese contexto, se acuñó la teoría unitaria defendida por Hudson, que postula el hecho de que se podría tratar de un único microorganismo cuya cuna pudo ser originariamente África hace miles de años. Entonces, el verbo acuñar se puede reemplazar por, ahí en ese fragmento del ejemplo, qué significa acuñó en ese contexto y luego de identificar qué significa acuñó en ese contexto, vemos con qué palabra se podría reemplazar. La respuesta sería, ojo que el procedimiento que hacemos es ubicar la palabra, es decir, ya ubicamos acuñó en el fragmento, ahora lo que hacemos es inferir el significado que tiene acuñó en ese contexto, haciendo como siempre lo sugerido, ¿no? Nos despojamos del concepto que tenemos acuñó para poder inferir y no tener errores en el proceso. La respuesta sería B de bueno, formular. En ese contexto, el verbo acuñar significa proponer, manifestar. Por ello, se puede reemplazar atendiendo a las alternativas, por ejemplo, por formular. En el ejercicio 2, el sinónimo contextual de postular es, a ver, ubicamos postular en el texto. Y nos dice ahí cuál sería ese sinónimo contextual de postular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ir al texto, ubicar la palabra postular, en este caso dice postuló, ¿no? Postula, perdón, y inferir su significado, ¿no? O sea, no quedarnos con el concepto que necesariamente tenemos siempre de postula, sino vamos en blanco a la palabra para inferir en el fragmento su significado. Luego que inferimos su significado en el contexto, buscamos, ¿no? Con cuál palabra podríamos reemplazarlo. Y en este caso sería alternativa E, sostener. En ese contexto, el verbo postular significa enunciar una idea. Por lo tanto, su sinónimo contextual tiene que ser sostener, ¿no? Ya que este significa, pues, defender una opinión. Vamos al punto 3. El sentido contextual de cuna es, hacemos lo propio. Y acá vemos como respuesta, siguiendo el procedimiento, alternativa A, procedencia. En ese contexto, cuna significa origen de algo. De tal manera que procedencia tiene que ser el sentido contextual, ya que significa origen de donde se deriva algo. Ok, en la lengua inglesa, ¿no? También se registra el fenómeno de la sinonimia. Para resolver este tipo de ítems se tiene que proceder análogamente
a la comprensión lectora en castellano, ¿no? Porque ya sabemos que lo que vamos viendo en la parte teórica del castellano, igualmente se va a formular preguntas, ¿no? En esa misma línea en inglés. Entonces, las preguntas más usuales sobre el sentido contextual en inglés son las siguientes. Así se escriben, así se van a presentar. Tenemos ahí la primera, la palabra X tiene el significado más cercano a, es decir, así como está presentándose, ¿no? Se nos va a formular, ¿no? En las preguntas y ya sabemos cuál es el procedimiento que tenemos que hacer. Siguiente, la palabra X podría sustituirse por, luego la palabra X casi significa, luego puede plantearse también así, ¿qué significa, no? Probablemente X, ¿no? Es decir, ahí nos van a ubicar la palabra. ¿O cuál es el significado de X? ¿No? Son las variantes ahí que vamos a tener como preguntas en las cuales vamos a tener este procedimiento, ¿no? De inferir, ir al texto, ubicar la palabra, inferir el significado. Bueno, es importante esta parte porque como les dije en algún momento, más allá de la parte teórica, va a ser muy útil que ustedes vayan, esto para castellano, para inglés, vayan dándose cuenta de cómo se formula una pregunta. Fíjense que lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Ahorita que lo tienen ustedes ahí en la separata en inglés, son las diferentes formas que va a tener la pregunta sobre este tipo de procedimiento, ¿no? Sobre significado contextual, sinonimia contextual, así se va a presentar. Entonces, como vamos viendo, pues, cómo para una tipología de preguntas se van presentando diferentes formas de hacerlo. Entonces, ahí tenemos el primer ejercicio. La disputa sobre la marihuana en California probablemente nunca se resolverá. ¿Qué significa probablemente disputa? Eso nos están diciendo ahí. ¿Qué significa probablemente disputa? La respuesta sería alternativa. A ver, atendiendo las alternativas, ¿cuál sería el significado de disputa?
La respuesta sería alternativa C, ¿no? Argumentación. En este contexto, la palabra disputa significa, pues, debate, controversia, ¿no? Esa es una disputa. Entonces, argumento sería el mejor sinónimo, porque significa, pues, eso, una discusión que involucra diferentes puntos de vista, ¿no? Alternativa C. De cruzar la habitación. Espero mejorar pronto porque necesito volver a trabajar. Repetimos, este virus realmente ha minado mi energía. Me canso simplemente de cruzar la habitación. Espero mejorar pronto porque necesito volver a trabajar. Entonces, el verbo minar tiene el significado más cercano a... ¿La profesora? Muy bien. Disminución, alternativa A. El verbo minar en este contexto significa pues debilitar de forma gradual. En ese sentido, ¿no? La palabra disminución, tal como ha dicho su compañera, es la mejor elección porque significa eso, disminuir de manera gradual, ¿no? En este caso, pues, la energía. En la pregunta 3 nos dice 97 pares es un número superfluo de zapatos. El adjetivo superfluo casi significa ¿La D? B de bueno o D de dado. D de dado, Miss. Ok, muy bien. Excesivo, D de dado. Y es que en este contexto el adjetivo superfluo significa ser más de lo que es suficiente, demasiado, ¿no? Por ese motivo, pues excesivo sería la mejor opción, alternativa de dado. En el ejercicio 4 nos dice, algunas personas piensan que discutir los peligros de fumar cigarrillos oscurece el verdadero problema. Creen que es que se discrimina a los fumadores. El verbo oscuro podría sustituirse entonces por, acá nos dice, repito, algunas personas piensan que discutir los peligros de fumar cigarrillos oscurece el verdadero problema. Oscurece el verdadero problema. Creen que el verdadero problema es que se discrimina a los fumadores. Entonces, la pregunta nos dice, ¿el verbo oscuro podría sustituirse por, ¿La B, Miss? muy bien, alternativa B? El verbo oscuro en este contexto significa cubrir, ocultar, ¿no? Por eso la palabra, ¿no? La alternativa B sería la mejor opción, porque significa eso, pues, no ocultar, ¿no? Ocultarse de la vista. B de bueno. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces a continuación a comprensión lectora. Tenemos las 5 preguntas. Vamos, por favor, en silencio, leyendo y resolviendo. Estamos entonces en comprensión lectora. Leemos y resolvemos, chicos. Adelante.
Muy bien, vamos viendo el desarrollo de este texto. La pregunta 1 nos dice, el tema central del texto versa sobre... Las semis. Muy bien, alternativa C. La verdad y el olvido de su carácter metafórico o relativo. Efectivamente, el tema central del texto es mostrar que las verdades son metáforas, ¿no? Aproximaciones de la realidad, pero su constante uso hace que prácticamente olvidemos su carácter contingente. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto, el término obligatorias connota La Bemis. muy bien, B de bueno, incuestionabilidad. Y es que al decir que un pueblo, luego de un prolongado uso, vuelve a las verdades obligatorias, bueno, significa que las vuelven irrefutables, las vuelven incuestionables. Por eso tenemos alternativa B de bueno. En la pregunta 3, ¿resulta compatible afirmar que las verdades La Emis. muy bien? Son ilusiones que se asumen como mentiras sempiternas. Efectivamente, para Nietzsche, las verdades son mentiras que se asumen como inmovibles, ¿no? O como verdades eternas, ¿no? Por eso tenemos como respuesta alternativa E. En la pregunta 4, se deduce del texto que cualquier verdad que es aceptada o respaldada, La B. muy bien, B de bueno, debe tomarse como una metáfora de la realidad. Y es que desde la tesis nietzscheana podemos decir que toda verdad aceptada o respaldada es una metáfora efectivamente de la realidad. Es decir, una verdad cuya vigencia tiene fecha de caducidad. Por eso tenemos alternativa B de bueno. Pregunta 5. Si una verdad lograra posesionarse durante muchos años con gran aceptación, entonces, La C. muy bien, niña, alternativa C. En ese contexto que nos plantea la pregunta, bueno, tendríamos C. Se constituiría nada más que otra metáfora mudable. Y es que si así fuera el caso, ¿no? El planteamiento de la pregunta, aún así, para Nietzsche es importante no olvidar su carácter relativo o contingente de la metáfora. Por eso tenemos C de casa. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la separata B, a la sección B, y tenemos ahí ya el texto número 1. Dense cuenta que es un texto mixto, no texto más imagen, y hay que tener mucha atención también con la parte gráfica. Vamos entonces leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo el desarrollo de las preguntas. La primera de ellas nos dice, el texto dilucida principalmente que... El texto dilucida, el texto aclara, el texto esclarece principalmente que, La E. a ver, la alternativa E, no, revisamos por favor. La C. Ok, alternativa C. Es posible controlar mejor el consumo de energía de nuestros artefactos. O sea, eso es lo que intenta aclarar el autor del texto, ¿no? Explica de manera puntual de qué manera podemos lograr un mejor consumo de energía eléctrica a través de los artefactos caseros, ¿no? Entonces, esta recomendación se basa en utilizar aquellos que se encuentran fundamentalmente en la categoría A. ¿Ok? Entonces, para la pregunta 1 tenemos respuesta C. Pregunta 2. En el texto, el término encuadrado tiene el antónimo contextual de... La E. A ver, enano no es... A ver, revisamos. La D, B de bueno. no D. Ah, muy bien. Dado. Excluido. Ahí el término en cuestión alude a los artefactos que están dentro de la categoría A. En ese sentido, el antónimo contextual de encuadrado sería excluido, algo que está afuera, ¿no? Alternativa D de dado. Pregunta número 3. Con respecto a los mayores consumos energéticos en nuestro hogar, resulta falso señalar que
Respuesta para la pregunta 3. E. A ver, E de enano no es. Revisamos, por favor. C. A ver, creo que por ahí dijeron alternativa C. La heladera podría encontrarse dentro de las 3 primeras categorías. Bueno, esto es falso. Es falso afirmar que la heladera podría estar dentro de las 3 primeras categorías, ya que estas son para aquellos artefactos que ahorran energía eléctrica. Por eso la C es la respuesta, es falsa. Pregunta 4. ¿Se puede deducir del texto que el uso constante de un artefacto C. La respuesta para esta pregunta a ver, alternativa C no es. Revisamos. Pregunta 4.
Pregunta 4. ¿Se puede deducir del texto que el uso constante de un artefacto? Alternativa D. Puede estar condicionado por factores externos. Y es que ahí en el texto y en la imagen se menciona la secadora, ¿no? El aire acondicionado o la calefacción como artefactos que suelen consumir más energía eléctrica. Entonces, podemos inferir que la constancia de su uso se puede deber a situaciones externas, pues, ¿no? Como el clima o la necesidad. Por eso tenemos D de dado. En la pregunta 5, si se careciera de instrumentos precisos para medir el consumo de energía eléctrica de nuestros artefactos, entonces La E. a ver, revisamos por favor. La B. B de bueno, muy bien. Entonces, lo dicho por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad perdería credibilidad. Efectivamente, si esa fuera la situación, es decir, no tener la tecnología necesaria para medir el consumo, entonces lo dicho por el ENRE no tendría sustento o perdería credibilidad. Muy bien. Vamos ahora entonces al texto número 2. Tenemos textos dialécticos, texto A, texto B. Ya saben, tienen que identificar desde un inicio el tema polémico que va a estar al lado de la postura, ¿no? Y lo van a ver replicado también el B, el tema polémico. Y para que ahorren tiempo, ya saben ir subrayando cuáles son los argumentos de defensa a la postura que tiene cada autor conforme vayan leyendo cada texto. Eso les va a ayudar mucho para el desarrollo de las preguntas. Adelante.
Muy bien, vemos el desarrollo de estos textos dialécticos. Pregunta número 1. Ambos textos abordan el tema controversial de enano no es. La D. Muy bien, D de dado. La necesidad de consumir carne para la asimilación de proteínas. Efectivamente, vemos que en ambos textos se debate si el consumo de la carne es necesario para poder asimilar las proteínas que requiere nuestro cuerpo. Para el texto A no es necesario, ¿no? Mientras que vemos que para el texto B en parte sí es necesario. Muy bien, pregunta 2. En el texto A, el término desmitificar tiene el antónimo contextual de La D. A ver, revisamos, por favor. Primero hay que ubicar el término en el texto. Le asignamos un significado de contexto y después vemos el antónimo que mejor calce. ¿Mm? La C. A ver, revisamos. La A. La A. Muy bien. Alternativa A, refrendar. Al decir que se desmitifica la idea de la necesidad de la carne, quiere decir que se cuestiona o que se pone en tela de juicio ello. Entonces, un antónimo contextual sería pues que se corrobora o se refrenda, se valida, ¿no? Por eso el antónimo sería A. Pregunta 3. Con respecto a los argumentos del texto B, resulta incompatible sostener que la obtención de las proteínas La E. Muy bien, alternativa E. De manera permanente mermará el riesgo de enfermarse. Efectivamente, es incompatible sostener que el consumo constante de proteínas permitirá disminuir el riesgo de enfermarse, ya que las enfermedades no solamente se originan pues por la parte de alimentación, ¿no? Por eso tenemos alternativa E. Pregunta 4. Se deduce a partir de lo expuesto en el texto A que las proteínas de origen animal. La C. A ver, revisamos. La A. La A. Alternativa A. Exigen un mayor desgaste al cuerpo humano para deshacerlas, ¿no? Ahí
La autora señala que las proteínas de origen vegetal, nos dice, son más fáciles, ¿no?, de deshacer para el cuerpo humano. Entonces, podemos deducir que en el caso de las proteínas de origen animal, pues es todo lo contrario, ¿no? Esa podría ser una deducción, ¿no? Que es lo que nos piden en la pregunta. Pregunta 5. Si se demostrara que el consumo constante de carnes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer, entonces
Pregunta 5. Si se demostrara que el consumo constante de carnes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer, entonces, La C. ok, alternativa C. La nutricionista Ortiz podría recomendar un consumo moderado de estas, ¿no? Y es que si esa fuera pues la situación, es posible que la nutricionista recomiende más bien un uso moderado del consumo de carne, ¿no? Ya que hay enfermedades que finalmente no se dan por la alimentación. Entonces, sí sería posible el consumo, pero de manera moderada. Muy bien, ahí tenemos entonces alternativa C. Muy bien, luego tenemos el texto número 3. En este texto 3, a ver, es un texto pequeño, vamos por favor leyéndolo. Muy bien, ya estamos contra el tiempo. Voy dando las claves de este texto 3. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, bueno. Pregunta 4, dado. Pregunta 5, avión. Luego tenemos en la sección C el passage en inglés. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, bueno. Pregunta 4, enano. Y pregunta 5, casa. Chicos, recordarles que no olviden seguir apuntando las palabras y aprendiéndolas porque ya saben, en los exámenes no tenemos la facilidad de buscar los significados, ¿no? En esta separata igualmente hay varias palabras que es necesario que ya las registren y aprendan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profesora. Chao, chicos. Un abrazo.